Muchas gracias por haber venido a este segundo debate que hacemos sobre el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. El Foro del Encuentro, para aquellos que no lo conocen, es un espacio plural de debate político que hace ya casi 5 años se reúne mensualmente y este año ha empezado con estas actividades que ha hecho anteriormente un debate en la legislatura también sobre el traspaso y ahora en el Congreso Nacional. La particularidad de este debate que comenzamos ahora es que está hecho en honor del doctor Enzo Pagani. Vamos a escuchar al señor Julio Piumato, que es secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional. Ante todo agradezco al Foro del Encuentro por la invitación. Creo que los debates hay que hacer sobre los temas de fondo, ¿no? Yo prefiero debatir sobre una mejor justicia, que es lo que le interesa a todos los argentinos, y no sobre una fórmula que es muy discutible. Yo creo, escuchando hablar de la Constitución a los colegas que me antecedieron, realmente me sorprende porque me parece que hay varios textos constitucionales. Uno tiene una mirada distinta. Primero hay que recordar que la Constitución no pone en el mismo lugar a la ciudad que a la nación. Incluso no le da el derecho a una Constitución, sino a un estatuto. Si no creo. El artículo primero de la Constitución de la ciudad, del Estatuto de la ciudad, dice que el presente estatuto que se aprueba se llamará Constitución. Es una decisión de los constituyentes de la ciudad llamarlo Constitución, pero la Constitución habla de un estatuto. Eso ya hay una diferencia sideral. También jurisdicción no es administración de justicia. Cuando la Constitución habla de administración de justicia se refiere a las provincias. Cuando habla de jurisdicción habla de las provincias y de la ciudad autónoma. Es decir, la Constitución es clara, es un cuerpo legal que hay que verlo en conjunto y no separado para hacer interpretaciones antojadizas. Y ciudad autónoma también fue la denominación que adoptó la Constitución de la ciudad, pero la Constitución no decreta la autonomía de la ciudad, le da algunos elementos de autonomía como elegir jefe de gobierno, etcétera, etcétera. Pero seguramente el doctor Atilio Arbo, los que van a hablar después que yo, van a profundizar en estos temas. Yo quiero expresar que a mí lo que me interesa, y creo que lo que interesa al conjunto de los argentinos y de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, es si la justicia va a ser mejor en un lugar o en otro. Yo creo, a mí me sorprende, primero que se hable de la Constitución y no se hable, porque no solo, me parece que es más importante la ley de coparticipación que una interpretación antojadiza del traspaso. La ley de coparticipación está clara en la Constitución. Ahí dice que tiene que votarse una ley de nueva coparticipación y hay una deuda de 20 años. Yo creo que tendría que ser el objetivo si somos un país federal, porque la ley de coparticipación que se sigue aplicando genera inequidades de todo tipo, ¿no? Y esto lo han reclamado desde referentes del actual gobierno, de algunas provincias controladas por el gobierno, como de otras. Esta no es una coparticipación federal, ¿no? Y lo venimos diciendo hace muchos años. Respecto a la cuestión de la mejor justicia, yo no sé por qué la ciudad no empezó a hacer lo que sí le da facultades, y es necesario también para los vecinos, ¿no? Que es crear la justicia de menor cuantía, la justicia vecinal, que eso sí está planteado en la Constitución, y no se ha creado. Eso solucionaría muchos problemas de los vecinos de la ciudad. También creo que en el tema de la ley de defensa del consumidor no hace falta un traspaso. Hoy el fuero, y lo ha dicho varias veces, el fuero federal, el fuero de la ciudad en lo contencioso administrativo ha reivindicado muchas veces su parte de competencia en ese tema, porque es cuidar al consumidor. Entonces no hace falta un traspaso. A mí me parece que el traspaso de un fuero que no se creó, que el otro gobierno lo creó para poner gente, me da la sensación
que ahí lo que están buscando es la trampita para el Congreso, el engaño de algo que a nadie le interesa porque no funciona, modificar la ley Cafiero, que es la que plantea claramente, y es el Congreso de la Nación, que mientras sea capital de la Nación, la jurisdicción, la Administración de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires va a ser llevada adelante por la Justicia Nacional. Obviamente, cuando deje de serlo, está el debate si tiene que volver, si queda la autonomía o vuelve la provincia de Buenos Aires, tiene requerimientos, porque el pacto del 80 lo dijo expresamente, dejó hecha la reserva, que era para Capital Federal. Pero esto es otra cuestión que no hace lo que quiero ir, que a la justa administración. Más, incluso hay otra cuestión que podría haber sido, nosotros cuando era jefe de gobierno Macri, le planteamos un proyecto para que mejoraba las cuestiones en la ciudad, que era un proyecto de transformar a los controladores, por la poca eficacia que tenía la justicia contravencional y de faltas, transformarlo en un fuero de faltas. Incluso incluirle, si reivindicaba la competencia que no estaba planteada en la Constitución de defensa del consumidor, incluirle la función de la competencia para hacer defensa del consumidor. Y se podían concursar o usar los mismos controladores que estuvieran en condiciones y el personal, con lo cual, digamos, iban a haber mayor eficacia por los problemas que se plantean. Esto lo sabe bien Enrique, que es responsable de esa área, por los problemas que la misma justicia plantea, que no existe para las faltas, las notificaciones que hacen los controladores no tienen valor, son anuladas, y por eso es muy poco lo que recauda la ciudad en materia de multas por accidente, por faltas de tránsito. Y también la cuestión de las habilitaciones, que es un tema serio y donde hay una veta muy grande de corrupción hoy actualmente en la ciudad, no en los controladores, sino en el tema de habilitaciones, ¿no? Y que generaría una justicia que se ocupe de eso, es una necesidad que tienen todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Respecto a esto, entonces, si esto está tan así, hay tantas cosas para hacer en el ámbito de la ciudad, ¿por qué este ámbito? Uno dice, ¿por qué? Y yo creo que está clarito lo del paso de la justicia penal. Para mí está clarito viendo qué delitos se pasan. Y así como nosotros, y me parece que tiene como objetivo la impunidad. Y la impunidad también tuvo el objetivo de la reforma que hizo el gobierno anterior en el 2013, por eso nos opusimos abiertamente. Y también estuvimos unidos los jueces, los abogados, los trabajadores, porque nos pareció un disparate, concretamente, esa reforma. Aún algunas leyes siguen vigentes y están generando problemas, ¿no? Porque no se cumplen adecuadamente. Y en esto lo mismo. Entonces decimos, los delitos contra la administración pública de la ciudad, por jueces que van a ser designados por el Consejo de la Magistratura de la ciudad. Todos sabemos cómo se eligen los jueces de la ciudad. Más, no voy a hacer nombre, pero a mí me han reconocido que la justicia de la ciudad tiene jefe. Yo pregunté inocentemente, ¿el jefe de gobierno? No, me dieron otro nombre, que no tiene un cargo público en la ciudad. Entonces digo, y si uno ve y habla con los que concursan, dice que el que no tiene padrino está sentenciado en la ciudad, porque se sabe de antemano cómo son los concursos. Más, hubo un concurso de fiscal hace poco, que habían 2 sobres, con 2 preguntas, con 2 formularios de preguntas. Eligieron uno y uno de los concursantes respondió por las otras que nunca se abrieron. No sé, divino, tendría una lámpara de cristal. ¿Cómo sabía las preguntas de la otra? Sabía que había estudiado una sola, o se equivocó él también de hojas y llevaba el examen preparado. Esto me parece de muy poca seriedad. Y creo que son falencias que antes de plantearse crecer en otra forma, tendrían que empezar a solucionarse.
Otro de los temas de la distorsión que hay en la ciudad es que... Perdón, Julio, te quedan 1 minuto y medio. Bueno, trato de... Bueno, vamos, las distorsiones las vamos a dejar de lado porque si no me voy a ir en lo que realmente quería decir. Pero en los concursos esto se ve. Y entonces, si van a nombrar los jueces, que ya muchos van a estar antedichos, volvemos a lo mismo que quería hacer Cristina, garantizar la impunidad. Porque van a nombrar a los jueces y a los fiscales de las causas que comprometen a los funcionarios de la ciudad o a los que hacen negocios con el gobierno de la ciudad. Esto es impunidad. Yo me pregunto, si se hubiera traspasado la justicia de la ciudad, ¿ustedes piensan que Potokar no seguiría siendo jefe de policía? Si un fiscal de la ciudad hubiera investigado a Potokar, ¿ustedes piensan que lo hubiera investigado? Yo creo que no. Yo creo que no. Fue un fiscal de la Nación que investigó a Potokar y generó que tuviera que renunciar. Otra cosa que está es el tema de la ley de profilaxis. Un tema muy serio y muy importante porque es la puerta de entrada a la trata. El combate a la trata empieza, salvo que haya una persona, como pasó en Tierra del Fuego, que se escape de un prostíbulo, empieza por la aplicación de la ley de profilaxis. En la ciudad hay 1.200 prostíbulos denunciados y no ha habido causas efectivas. No ha habido causas efectivas para esto. Si esos jueces y fiscales nombrados por el gobierno de la ciudad van a juzgar la ley de profilaxis, olvidemos de la trata. Y 1.200 denuncias de prostíbulo. Hay que pasar por la calle y ver los papelitos, todos los tachos de basura. En cualquier barrio que vaya hay miles de papelitos. Ni quiero decir el tema de los talleres clandestinos, que tampoco es propiedad exclusiva de la ciudad, pero está lleno y hay montones de denuncias hechas sobre la esclavitud moderna que impulsamos que sea considerado delito de lesa humanidad porque degrada la condición humana. Y la otra cuestión son los espectáculos deportivos, los espectáculos públicos. Ahí tenemos el tema de la fiesta electrónica, con los muertos y todo. Digamos, todo eso, hay intereses económicos y relacionados siempre con gente de poder. Fíjense que los mismos dueños de la fiesta de cosas fueron los que abrieron el local sin que nada pasara y en la inauguración se murió otra persona. Ahí en Alsina 840, no sé cómo era, el otro día murió. Lo abrieron los mismos que regentearon la fiesta de Costanera Sur, donde murieron, creo, 2 o 3 personas, ¿no? Entonces, me parece altamente delicado por los intereses que están en juego. Nosotros combatimos toda forma de corrupción, la de ayer, la de hoy y la de mañana. Creo que el país no puede, no hay corrupciones buenas y corrupciones malas. Y tenemos que tener una justicia que trabaje en eso. Nosotros, como gremio, integramos una red de trabajadores junto con los trabajadores de AFIP y de organismos de control contra la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero. Y además, como organización sindical, estamos llevando adelante con total éxito, por la respuesta que hay de los trabajadores judiciales, cursos sobre delitos complejos, gratuitos para afiliados, en la Facultad de Derecho de la UBA. Así que nos interesan esos temas, ¿no? Bueno, creo que es fundamental para el futuro de la Argentina. Bueno, doctor, y lo que esconde detrás de esto, que también, termino una cosita porque es lo central, que por eso no solamente nosotros, sino la Confederación General del Trabajo se ha expedido, es que detrás viene escondido, que lo sacaron por la oposición que había, pero si avanza la modificación de la ley, sale por convenio, es el traspaso de la justicia del trabajo. Y se quiere traspasar sin jueces a la justicia del trabajo para nombrar jueces adictos, y garantizar lo que hoy no puede hacer el actual gobierno en el Congreso, porque no tiene las mayorías, que es flexibilizar las relaciones laborales. Habría que leer las declaraciones del presidente de la Nación, lo dice abiertamente, ¿no? Esto no es una interpretación. Lo piensan hacer a través, estando en la ciudad de Buenos Aires la mayoría de las sedes de las empresas,
lo piensan hacer por vía del traspaso del derecho individual del trabajo a la ciudad de Buenos Aires. Realmente yo creo que hoy lo que necesitamos los argentinos es mejorar la justicia. A mí me resulta sorpresivo que desde el gobierno se impulse el traspaso con todas estas mantos de sospechas detrás y no se active propuesta del propio gobierno que acompañamos fervientemente, como es la duplicación de los juzgados federales en el norte del país para un mejor combate al narcotráfico. Nos sorprende, por ejemplo, nosotros estamos haciendo, para terminar, porque estamos preocupados en la justicia, hemos acompañado la reforma al fuero penal, que se dé el traspaso de penal en un momento que hay un montón de reformas que están en marcha. La del nuevo Código Procesal que nosotros acompañamos que se modificara el anterior y denunciamos. El propio ministro de Justicia reconoció que el dossier que le dejó el gremio fue una de las razones que llevó a suspender la aplicación del código sancionado por el gobierno anterior. Con los proyectos que apoyamos, como el de unificación de fueros, el tema del juicio unipersonal, de los tribunales colegiados, el mismo tema, esos temas los apoyamos y participamos. Justo no nos invitaron a las reuniones de debate del tema del traspaso. En todo lo demás que nos invitaron participamos activamente, llevamos propuestas, no estuvimos en flagrancia porque flagrancia salió de otro ministerio, casi no se conocía, pero ahora estamos haciendo un trabajo de flagrancia porque lo decimos acá, nos interesa la justicia y nos preocupa que flagrancia, donde se está aplicando, porque hay fiscales que directamente no lo aplican en jurisdicciones del país, donde se está aplicando, lo que está generando es que se traten todos los temas, el menudeo de las causas penales y se dejen, no quede tiempo para tratar las causas principales. Porque cuando se llevan a cabo reformas hay que sumar los medios económicos para que esa reforma funcione. Perdón por la extensión del tiempo. Personal mío, trabajé, fui un trabajador judicial alguna vez. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con los distintos regímenes salariales y los ascensos cómo se equiparan? No sé si fui claro, cómo se equiparan los traspasos. Es decir, ¿qué pasa con los distintos regímenes salariales? El ascenso, ¿cómo se equipara? Nosotros tenemos representación sindical tanto en la justicia de la ciudad como en la justicia nacional. En la justicia de la ciudad no existe carrera administrativa. Los ascensos los negocian los gremios amañados por la patronal, porque estamos siendo discriminados. Hay una denuncia penal federal en este tema. Los negocian en la paritaria, le dan a tal gremio tantos ascensos para su gente y a tantos otros. En la justicia nacional eso no ocurre, hay carrera judicial. Puede haber arbitrariedades, pero hay mecanismos de apelación y se asciende en la carrera. Por eso nosotros planteamos, más allá de eso, planteamos que haya carrera judicial en la justicia de la ciudad. Entre esas otras cosas, hemos planteado al fuero que tiene más carga laboral que el fuero contencioso administrativo de la ciudad, que se completen las categorías intermedias para permitir eso. Desgraciadamente eso hoy no existe. Podríamos traer las pruebas de todo eso, de cada acuerdo paritario que hacen los gremios amañados, y la realidad de la justicia nacional con los rankings que existen fuero por fuero. Y en cuanto al nivel salarial, tampoco hay equiparación. Nuestro gremio viene planteando en la ciudad, y lo hablemos con la doctora Marcela Basterra hace unos días, que yo dije que nobleza obliga, le íbamos a replantear la cuestión una vez que se definiera la presidencia, porque no era cuestión de atosigarla en un cargo interino y de una circunstancia dramática como fue la muerte del anterior presidente, y vamos a esperar que se defina eso, pero planteamos como base y punto de partida la equiparación salarial de todas las categorías. En todas las categorías hay una diferencia distinta
pero te digo que cuando se creó la justicia de la ciudad para tener un enganche o para tener una tentación para que los judiciales de Nación se pasaran a la ciudad, se usó un escalafón, un rescalafonamiento que había conseguido la Unión en Nación, que no se pagaba todavía, recién lo cobramos varios años después, y por eso todas las categorías de la ciudad tenían un 20% más salario que la justicia nacional. Y además se le ponía una carga horaria de 1 hora más de trabajo. Hoy se ha invertido este tema. Hay un 20% o más de salario en la justicia nacional y federal que en la justicia de la ciudad, más otras cuestiones también que podíamos enumerar.